Ajá, Amaya, allá. Hola, Amaya. Bueno, estamos nuevamente por este medio en nuestro curso básico de Wayunaiki funcional interactivo, ajá, para aprender a hablar, escribir y leer Wayunaiki. Soy su profesor Abel Silva Urrariu, profesor de Wayunaiki. Vamos a entrar hoy a la clase 8. Y antes de entrar a la 8, como de costumbre, hacemos el repaso respectivo de la clase pasada, recordándole una vez más que deben tener a mano su libreta de apuntes, su bolígrafo, lápiz y el ánimo dispuesto. En la clase pasada estuvimos estudiando los adjetivos en Wayunaiki. Por ejemplo, tenemos allí el adjetivo washir. En Wayunaiki es ser rico, es rico, pues. Aquel guayu es rico. Washir guayu kaichia. También estudiamos el adjetivo alto, alto, ser alto. Ese guayu es alto. Utpuna. Alto es utpuna. Utpuna guayu kaichirra ese. Estuvimos también estudiando en clase pasada que son los pronombres del lugar. Chirra ese. Ajá. Mi dinero es poquito. Parichontanetse, ¿verdad? Recuerden que la posesión, cuando se trata de dinero, por ejemplo, debo decir tanetse, punetse, sunetse y así sucesivamente. Parichon es poquito, parichon. Ese poquito es de algo físico, como dinero, cuestiones así, grano, cantidades. Es para las cosas sólidas. Parichontanetse. Ujú. Ok, tenemos la evaluación. Se daban unas palabras en Wayunaiki perdón, unas oraciones en Wayunaiki o español y había que hacer la traducción. La computadora de Tapay es nueva y la respuesta tenía que ser así. Yo creo, espero que lo hayan hecho de esa manera, ¿verdad? Es que ten computadora en Tapay. Ajá, haciendo ver que la palabra computadora no se traduce, sino que se nativiza, se traduce nativizándola. Eh, Hutpunariuna que chise, Hutpunariuna, ahora hay que traducir a español, Hutpuna es alto, ¿verdad? El aliuna aquel que viene, chise, del nombre del lugar, aquel que viene, chise. Y Maima Arijuna Casuta no Maracay. Hay muchos Arijuna blancos en Maracay. Hay muchos Arijuna de piel blanca en Maracay. Esa era la tarea. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de hoy. Vamos a estar estudiando. Presten mucha atención. Como tiene el video, cuando quiera, desee, lo puede parar y anotar y luego continuar, ¿verdad? Las preposiciones y las frases preposicionales. Perdón. Las preposiciones en Guayunequi son conjugables, aceptan prefijos, sufijos, al igual que los verbos. Esa categoría de palabras llamada preposición en Guayunaiki es conjugable, se puede prefijar, se puede conjugar, como venimos haciendo con los verbos, ¿cierto? Entonces tenemos la preposición con. Con es en Guayunaiki amagua. Eso que está en verde, esa es la parte que vamos a quitar cuando vamos a conjugar, ¿verdad? Quitamos a, quitamos gua, y lo que queda en rojo lo ampliamos porque pues, en lugar del gua se amplía una vocal. Llegaron mis familiares con sus hijos. Ajá, habíamos estudiado también el verbo anta, como para los saludos, antes, ¿verdad? Antes, sí. En ese caso plural, antes, sí. Ajá, llegaron. Mis familiares, natapishikana, poseído. Ahora, namá, fíjese cómo quedó la preposición, namá. Ajá, se prefija con el prefijo personal de ellos, ¿verdad? Namá plural, namá, queda, namá tachón.
Ujú. Léalo en Wayuna que usted solo a ver, pause y repita conmigo después o después de mí. Antes shi na tapushikana nama tachonyu. Debe hacerlo de esa manera. Para, la preposición para en Wayuna que es apura. Volvemos a decir que las preposiciones son como los verbos, son prefijables, quitamos la vocal inicial, quitamos la última vocal, ya la tenemos lista para conjugar. Ujú. Esa tela roja es para bailar. El para ahí empieza de entrada, de primeros. Pura, hat, esa terminación tiene ese uso, ajá, en ese caso. Ayon, ajá, es bailar. Terra es el pronombre femenino. Terra, esa. Ajá, esa. Kururu, kurut es tela. Y Shotot Kuru es color rojo. Entonces lea usted solo y después repita después de mí. Sepurahate, ayonaha, terra, kurur y shotot Kuru. ¿Ok? La preposición entre en Guayunequi se dice acá. Ajá, cuando se va a conjugar, se va a quitar el vocal inicial y vocal final, ¿verdad? Hay cabras pintadas entre las blancas. Entonces empezamos por el verbo. El Guayunequi siempre, siempre empieza por verbo. Es cabra, hay cabra. Chiquirriatanu es pintadas. Saca, entre, porque son más femeninos. Saca, tu es el anunciativo del artículo. Casuto, nu, coru es el artículo en sí. Ajá. Después de mí va a repetir, ¿verdad? Tiene que pausar ahí. Es kaura chikirria tatnu saka tu kasu tonu koru. Ahora hágalo usted, ¿ok? Encima es otra preposición, es owa. Ajá, una oración. Ahí está tu comida encima de la mesa. Ajá, este es el verbo de lugar ahí, na. Na picanha sou me sacar. Na picanha. Ahí está picanha, tu comida de pia y cun de cungua, ¿verdad? Está conjugado ahí. Sou encima, y está sou, porque la mesa es ella, ¿verdad? Sou, la mesa. Mesa, cali, mesa, cali. Repita después de mí. Ujú. Pause y repita varias veces, luego vea. mm, Luego vea cómo lo pronuncio, ¿eh? Na, picuin, sou, mesa, cali. ¿Ok? La preposición a o para es la misma. Y para es lo mismo. ¿Sí? Ajá. Tenemos entonces a muy igual. Lo que está en verde se va a quitar, ¿verdad? Se va a obviar para luego conjugar con qué persona debe ir. Mira a esas aves, mira a esas aves. Pida acá. ¿Quién va a mirar? Tú. ¿Quién va a mirar? Tú. Ujú. Vas a mirar. Mira, entonces, como eres tú, es pia. Piracá, ¿verdad? Piracá, sumun, a esas. Uchi, cali, ruá. Uchi, cali, ruá, la sabe. Tierra, esas. ¿Ok? Entonces, ponga cuidado a repetir después de mí. Piraka Sumuin Uchi Kalirua Pirra. ¿Listo? Ujú. Haga el ejercicio y escríbalo. Detrás detrás de es detrás de alguien, ¿verdad? Detrás de alguien, después, detrás de ti, detrás de mí, detrás de él. Se fueron muchas personas detrás del pastor. ¿Qué pastor? Bueno, pastor de ovejas. También se le dice pastor
al predicador del Evangelio, ¿no? Se dice pastor. O unusu. Ah, estamos conjugando un verbo ahí, el verbo una. O unus. ¿Quién se va? O unusu. Muchas personas, ¿verdad? Se fueron. O unusu maima guayú. Dijimos que guayú podía significar gente, persona, ¿verdad? Puede ser indígena, no indígena. Ajá. Muchas personas. Nuchirwa. Ahora detrás de él. Deja nunia. Nuchirwa. Así queda la conjugación. Arlejoikai, ¿verdad? Arlejoikai. A ver, vamos, trate de pronunciarlo usted. Ajá. Y después fíjese cómo la pronuncio yo. Ajá. Parando el video y eso. Ounusu, Maima, Guayú, Nuchirwa, Arlejoikai. ¿Cierto? Qué bien. Proseguimos. Ahora venía la preposición ayú, punagua, debajo de algo, debajo de la mesa. Ajá. Mi abuelo descansa debajo de su enramada. Dijimos que siempre empieza por el verbo conjugado, concordando con el sujeto. ¿Quién es el sujeto ahí? Es tatush, ¿verdad? Tatush es masculino y por lo tanto M. Rashi. Merashi Tatush, ahí concuerda, ¿verdad? Merashi. Shiupuna, debajo de la mesa, debajo de la enramada, Shiupuna de algo. Nuluma seca, también se posee. Todas esas palabras están poseídas. ¿Se ha fijado? Nuluma se enramada de él. Interesante. Bueno, igualmente, haga la pronunciación. Después de mí, hace la práctica y escribe. Ajá. Haciendo hincapié en buscar larga, si hay saltillo, todas esas cosas, ¿no? Rashi, Tatushi, Shiupna, Nulumase. Haga ese ejercicio. ¿Ok? Por causa de Atuma. La gente padece por causa de enfermedad. Atuma, ¿verdad? Ahí está marcada la raíz o tema que está en rojo, que se va a conjugar. Entonces, empezamos por el verbo. El verbo, a la gente padece, padecer, morías, moríase, también está poseído, moríase, ajá. El verbo está poseído, moríase. ¿Quién es moríase? Las personas, ¿verdad? Ayú, moríase, es femenino. Sutuma por causa de ayuri, enfermedad. Sutuma, porque la enfermedad es femenino, sutuma. Ok, repite varias veces y después de mí. Meriase, Guayú, Sutuma, Ayuri. ¿Ok? Escríbalo y practique pronunciación. Bueno, hágalo usted. Hágalo usted. Este es el ejercicio que venimos haciendo. Usted lo va a hacer en su cuaderno. Va a conjugar con amagua, ¿verdad? Las diferentes formas, las 7 formas. Ahí está la base, ahí está la raíz. Simplemente va a agregar allá el otro cuadro a continuación de cada preposición que le corresponde. Ajá, y le va a quedar, ¿de qué manera le va a quedar? Bueno, usted pausa, usted lo hace, luego que hizo la tarea, no se vaya a adelantar, después que haya hecho el ejercicio, ahora le da clic y ahí debe aparecer así de esa manera. Qué bonito, ¿no? Me imagino que le quedó perfecto así. Tamá, pomá, nomá, sumá, guamá, jamá y namá. Perfecto, eso lo hizo usted solo. Viene otro ejercicio igual con la preposición atuma. La estuvimos trabajando, esto es más para reforzar, ¿verdad? Ahí tiene la raíz o tema, le va a agregar la preposición correspondiente. Ajá, hágalo solo con calma, no lo estaba apresurando. No te el cuaderno, ya me imagino que debe haber varios cuadernos llenos ya, ¿no? Entonces le va a quedar de esta manera, ¿sí? Aquí igualmente usted lo lee, lea lo que hizo, repita, vea cómo pronuncia aquí, ¿eh? Tatuma, utuma, nutuma, sutuma,
Guatuma, Jatuma y Natuma. Esas son las 7 formas conjugadas de la preposición Jatuma. ¿Ok? Otro más, ajá, detrás de Achirua. Ahí tiene la base, ahí tiene el tema que es Chirua y le agregan las preposiciones correspondientes, haga el ejercicio, usted solo y después le sale esto, usted lo lee, ¿verdad? Lo lee y debe sonarle así. Tachirua, detrás de mí, chirua, detrás de ti, chirua, detrás de él, su o chirua, detrás de ella, guachirua, detrás de nosotros, hachirua, detrás de ustedes y nachirua, detrás de ellos. ¿Listo? Ese es el ejercicio de esta actividad y tenemos la tarea. La tarea es fácil, ya estamos acostumbrados a eso. ¿Qué debe hacer ahí? Unir la frase proposicional en Wayunaiki y en español, ¿verdad? Ahí tiene Wayunaiki, Tamás, acá, Namás, Pura, Tachiro, Tachiro, Guamá. Y en español tiene detrás de mí, para ella, detrás de ti, conmigo, con nosotros, con ella. Entre, ahí está desordenado, usted con una flecha, pam, pam, esto va para aquí, va para allá, y listo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hasta la próxima.